A ver, nos habíamos quedado en la transformación de variable aleatoria. Me parece que, bueno, lo introdujimos y vimos todos los pasos que había que dar, que era, habíamos creado un sistema, lo voy a volver a poner, por si acaso no estabais el último día, de los pasos que tenemos que seguir sistemáticamente cuando queremos hacer una transformación de variable aleatoria siguiendo el teorema fundamental. Es decir, solamente en el caso de que estemos hablando de variables continuas, transformaciones de continua a continua. Os recuerdo que eso es una de las cosas que tenemos que comprobar. Continua a continua, en primer lugar. Luego tenemos que calcular la inversa de la transformación. Después tenemos que calcular el jacobiano. Es decir, después de hacer la inversa, existen dos posibilidades. Podemos hacer dos jacobianos distintos. El de la directa o el de la inversa. Pues habrá que seleccionar aquel que sea el más sencillo de derivar. Os recuerdo que el jacobiano es un determinante que está compuesto por las derivadas con respecto parciales, ¿no? Con respecto de una u otra variable. Entonces lo podemos hacer con respecto de la directa, el dato que nos dará el enunciado, o con respecto de lo que podemos calcular. La inversa, que se va a pues, despejar. O sea, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Después la transformación, que es lo que tenemos en la pizarra. Es decir, dividir la FDP conjunta por el valor absoluto del jacobiano. Os recuerdo que esto es un valor absoluto. Aunque se escribe igual, dos barras, no es porque sí, es porque no es para recordarlo, es porque si aquí te sale un menos 2, tiene que haber un 2. O sea, si el determinante te sale un menos 2, ahí tienes que poner un 2. Después, sustituir las variables, es decir, nunca vamos a quedarnos con variables. O sea, si es la FDP de Z o W, pues tendrá que estar en función de los parámetros de Z y W, ¿no? No puede quedarse en función de los parámetros de X e Y, por lo tanto, los sustituiremos. Y por último, hay que poner siempre el rango. Si no ponéis el rango, la mitad del ejercicio está mal y os van a tachar la mitad. Entonces eso no hay que olvidar. Y nos habíamos quedado hablando, eso era para recordar, de este ejercicio que vamos a hacer completo, para que nadie se quede pillado en ninguno de los pasos. Entonces, lo que nos están diciendo es que tenemos dos variables aleatorias, x e y, que siguen una distribución normal de media cero y desviación típica sigma e independientes. Entonces, la transformación la definen como z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que suena bastante como a módulo. De hecho, es porque este ejercicio tiene que ver con una transformación a polares, porque la w es la arcotangente, tangente a la menos 1, de la y partido por x. O sea que ya nos han definido nuestra transformación. Y luego, lo que nos pide el ejercicio es calcule la FDP conjunta de las nuevas variables transformadas, z y w, y sus marginales, la de z y la de w. Y ahí empieza la solución. Sí que es cierto una cosa. Nosotros vamos a hablar de la pinta que tiene la gaussiana bivariada, que es este caso, más tarde. Entonces ahora mismo lo podéis considerar como dato, pero lo veremos, porque de hecho las diapositivas le dan bastante peso a las gaussianas y a cómo se trabaja con una gaussiana bivariada y qué pasa cuando son independientes y qué pasa cuando se suman, etc. Pero ahora mismo podéis considerarlo un dato. En principio, si está en las diapositivas puede caer en el examen, así que os recomiendo que os lo aprendáis de memoria la fórmula de la gaussiana bivariada, igual que os aprendisteis de memoria la de la unidimensional. Pero bueno, por ahora, tiene esa pinta. Entonces vamos a ir uno por uno. Número 1. ¿Es una transformación de continua a continua? La gaussiana puede tomar, son dos gaussianas, es decir, pueden tomar valores continuos. Las transformaciones. Una raíz cuadrada de una suma, continuo. Una arcotangente, continuo también. Todavía no estamos hablando del rango.
sea, la gaussiana de menos infinito a infinito, pero la arcotangente pues tendrá entre menos pi y pi, cosas así, pero son continuas, ¿no? Entonces cualifican para la primera. Vamos con la segunda. Hay que calcular la inversa de la transformación. Es decir, hay que lograr despejar la x y la y. ¿De acuerdo? Ahí va, me he dejado, me parece la solución. Ah, no la tengo aquí. No la tengo. Bueno, pues de memoria. A ver. Por un lado, vamos a despejar la primera parte. Es decir, z al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo de aquí puedo despejar, por ejemplo, la x y decir que, ¿qué pasa esto restando? X es igual a la raíz cuadrada de z al cuadrado menos y al cuadrado. Vale, que tenemos despejada la x. Vamos con la y. La y, o sea, perdón, vamos con esta otra ecuación. Decimos entonces que, por un lado, la tangente de W, o sea, estoy haciendo la tangente en ambos lados, la tangente y la arcotangente es lo mismo, la directa. Es esto, por lo tanto, yo puedo decir que x es igual a y partido por la tangente. Vale. Es que no recuerdo, había un truco, tú lo recuerdas, estuviste el otro día en clase. Había un truco con las ecuaciones, ¿cómo se llaman? Las igualdades notables, poder hacer, o sea, igualdades trigonométricas, poder sacar de aquí lo que al final aparece de z coseno de W y z seno de W. No recuerdo exactamente. Vale, lo voy a hacer de otra manera, sacándolo de otra manera. ¿Perdón? Son polares, sí. Es una transformación a polares. Lo que pasa es que esto lo podemos sustituir allí. O sea, no, estoy intentando sacarlo directamente sustituyendo para evitar tener que tener una idea feliz, por ejemplo, como esa que estoy diciendo. A ver, que puede ser evidente, pero solo intentaba eso, con las igualdades trigonométricas, ¿sabes? De coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente dónde estaba el truco. Entonces, y es igual a esto, entonces esto se puede sustituir aquí, aquí. Z al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado por tangente al cuadrado de x, de omega. Entonces aquí yo puedo sacar x al cuadrado un factor común. Y esto, en realidad, no lo recuerdo exactamente, era una igualdad. Qué putada. No lo recuerdo. Lo tengo en unas notas y no lo recuerdo. El caso es que lo que vamos a hacer va a ser, os digo, el próximo día como lo saqué, porque me las he dejado. Y eso es, buena. Vale, bien, gracias. Me ha recordado. Entonces, si esto es igual a z al cuadrado, significa que yo puedo sacar de aquí la raíz cuadrada y me queda que es x por la secante de w. Vale. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Te acuerdas? Sí,
¿Vale? ¿Y cómo has dicho que sí? Claro, pero por el coseno de... Ah, vale, y ya la tienes, efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, ya tienes una de ellas. Con respecto de Z y W y no con respecto de I, que sería el problema. Entonces, ahora sí puedes despejar, o sea, puedes, tomando este valor, ponerlo aquí, ¿no? De tal manera que si X es eso, Y es igual a... un momento. Y es igual a esto de aquí, o sea, z cuadrado coseno cuadrado de W por 1 más. Estoy despejando en lo mismo, joder. Es verdad. Por la tangente que es seno partido por coseno. O era al revés. ¿Ah? Está bien. Así que te queda seno, z, seno de W. Y ahora sí que sí es lo que viene ahí. Bueno, lo hemos salvado. Oye, gracias. Muy bien. Además, a mí me han hablado de ti. Sí, no, me han hablado muy bien. Fernando, que le conoces. ¿Vale? O sea, no ha salido de la nada. Es decir, operando un rato y con cuidado, pues uno puede encontrar el resultado. Así que lo que observamos es que tiene una inversa también. Es decir, si aquí en algún momento fracasamos, vemos que no existe una inversa, entonces todo el teorema no se puede aplicar. Es una de las partes en las que hemos podido fracasar en la primera parte, si es discreta, hemos podido fracasar en la segunda, si no tiene inversa. Voy a borrar. Entonces, bueno, ahora tenemos en la diapositiva. Vamos con la tercera. Tenemos que calcular el jacobiano. Lo que pasa que, ¿qué es mejor? ¿Calcular la derivada con respecto de x de esto y con respecto de x de esto, que es bastante caótico, y con respecto de y con respecto de y, o calcularla con respecto de z, de la transformación inversa, que son senos y cosenos? La derivada del coseno y la derivada del seno es una cosa muy sencilla, y la derivada de la z pues es directamente 1, ¿no? Por lo tanto, así por una inspección visual rápida hay que darse cuenta de que hacer las derivadas de la directa, de esta de aquí, es bastante más complicado que de esta de aquí. En la diapositiva lo hacen de esta de aquí. Que bueno, está bien, pero nosotros vamos a hacer la de la contraria para demostrar que tiene que dar uno partido de lo que viene en la pizarra, es decir, z. O sea que se trata de el jacobiano de, nosotros lo vamos a calcular, z y w, es igual al determinante de la derivada de, que aquí lo llaman, a mí me parece un poco confuso, pero son con letras griegas chi y phi. Pero bueno, está bien. O sea, de la primera con respecto de z, de la primera con respecto, no digo, con respecto de w, y de la segunda de z y la segunda de w. Así que tenemos la derivada de la chi, que como que se parece a la x, ¿no? Pues es la primera, con respecto de z será coseno directo. La primera, o sea, x, z coseno de w con respecto de w, entonces será z por el seno, pero como es el coseno, negativo, ¿no?
Las de debajo, las de phi con respecto de z, estaríamos tratando de la segunda, o sea, seno directamente porque la z se nos va. Y la segunda con respecto del w estaríamos tratando de z por el coseno de w. Hemos hecho las derivadas, que son mucho más sencillas que las otras. Es decir, no es que sea imposible, pero si ya tienes ahí una raíz cuadrada, pues ya tienes que hacer la regla de la cadena, que es un poco rollo. Y esta ha sido directa. Entonces, diagonal principal menos la diagonal secundaria, z coseno cuadrado de w menos z seno cuadrado de w. El determinante. Lo cual nos queda, y yo extraigo factor común, simplifico los menos, z por coseno cuadrado de w más el seno cuadrado de w. Y esta sí que es una igualdad fácil, ¿no? Trigonométrica. Ostras. Es decir, en la diapositiva lo que tenemos es el jacobiano de la transformación directa, 1 partido por z. Pero es que la definición de este teorema nos está indicando que es lo mismo, o sea, se trata, para obtener la transformación conjunta, perdón, la FDP conjunta, es lo mismo dividir por este valor que multiplicar por este. Dividir por el jacobiano de la transformación directa o por el jacobiano de la transformación inversa. Es decir, este y este es uno partido del otro. Si uno era z, el otro es uno partido de z. A nosotros nos ha salido z y a ellos les ha salido uno partido por z. Es una demostración de que está bien, en este caso. Así que tiene jacobiano. Acordaos, si el jacobiano es igual a 0, entonces aquí no podemos continuar. Si es discreta, no podemos continuar. Si no tiene inversa, no podemos continuar. Si el jacobiano es igual a 0, no podemos continuar. Si es discreta, de continua a discreta. Sí, estaba diciendo lo que, no, lo que ocurre. Si por lo que sea ocurre una de esas, es que no estás cualificando los pasos que tienes que seguir. Así que si el jacobiano es igual a 0, digamos, para que tengáis lo que tiene que ocurrir. En este caso, vale, o sea, z, nos queda z, pues z es un valor arbitrario, ¿no? Entre, bueno, lo que sea, los valores que sean según la transformación. En principio, menos infinito, infinito, por ahora todavía no hemos mirado el rango. Joder, bueno, bueno. Venga, pues entonces ya tenemos el jacobiano, así que el cuarto paso se trata de calcular la transformación. O sea, en nuestro caso, como hemos decidido que fuese la inversa, tenemos que ser z y w, es decir, el valor x y por el valor absoluto de. Entonces, este es conocido, en nuestro caso nos lo han dado como dato, pero podríamos tener que habernoslo aprendido de memoria. Y este vale z. Por lo tanto, z por lo que viene ahí. 1 partido de pi sigma al cuadrado por elevado a menos, bueno, lo que dicen es que no lo veo. Partido por 2 sigma al cuadrado. Entonces, o sea, a simple vista ya da una sensación un poco extraña. O sea, sí que tenemos un valor de z, los parámetros con los que estamos trabajando son z y w, ¿vale? Esto está bien, pero esto está en función de x y de y. Por lo tanto, lo que necesitamos es pasar inmediatamente
al paso 5, que sería sustituir los valores de x y de y por los valores de x, de z y w. Hay una cosa que ha hecho aquí, se puede hacer por inspección visual, porque tú tienes x al cuadrado más y al cuadrado, que es prácticamente lo que tienes en uno de los datos. Entonces, si es esta raíz elevado a la raíz cuadrada, pues solamente, o sea, elevado, bueno, extraída a la raíz cuadrada, que solamente tendremos que tenerlo al cuadrado, ¿no? La otra manera es sustituir con respecto de los valores que ya teníamos. O sea, tú pones este en la x, este en la y, y te quedará la misma igualdad trigonométrica de coseno cuadrado más seno cuadrado. Podemos hacerlo así si queréis. Es decir, z por 2pi cuadrado por la e elevado de al cuadrado. Etcétera, a partir de 2 sigma cuadrado. ¿No? Entonces, saco factor común. Por e elevado a menos z al cuadrado, sacando factor común z, y coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 por 1. Partido de 2. Y esto está aquí. Se ve un poco pequeño, pero ¿bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que nos quedaría finalmente, no puedes dar nunca una función densidad de probabilidad sin dar el rango de las variables, especialmente en una transformación. Es decir, el paso 6 lo tengo puesto para que, como un paso distinto, en realidad debería ser el mismo que el 5, pero lo ponemos como un paso distinto para asegurarnos de que no se nos olvida nunca. Entonces, la x y la y pueden tomar valores cualquiera. Si nosotros las elevamos al cuadrado y las sumamos y luego sacamos la raíz cuadrada, ¿qué valores puede tomar esa transformación? Que es z. Pues podéis, si no se os ocurre, podéis dar valores arbitrarios y ver qué es lo que pasa. No sé, menos 2 y 0. Pues quedaría 4, raíz cuadrada de 4, 2. O sea, un valor que es positivo. Si yo pienso en ponerlo en, no sé, menos infinito, pues queda infinito, ¿no? Porque está elevado al cuadrado y luego le saco la raíz cuadrada. Si yo pienso en x0 y 0, z igual a 0. O sea, nunca va a poder ser negativo, ¿no? Quedaos también con una idea. Quedaos también con una idea. Ahí pone raíz cuadrada. Esto ya puede ser un poco más a nivel cálculo. Pero alguien podría pensar, la raíz cuadrada es el más menos valor, ¿no? Siempre, sobre todo un poco legacy con respecto a lo que veíamos en la ESO, que era el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, todo eso. Olvidaos de esa idea. La operación raíz cuadrada algebraicamente es positiva, ¿vale? Quiero decir, si alguien lo pusiese el más menos no sé qué, se le restaría un poquitín o incluso se le daría otra nota, pero por ser rigurosos total, es positiva. La operación raíz cuadrada es un valor positivo, ¿vale? Salvo que estemos extrayendo factores, pero en este caso no estamos extrayendo factores, es la operación. Por otro lado, la arcotangente, ¿entre qué valores está? Pues en principio puede estar entre cualquier valor. Lo que pasa es que la arcotangente, si la recordáis, tenía esta pinta, ¿no? Pero repetida. Quiero recordar que era así. Y estos valores eran pi y menos pi. Es decir, el rango de W son los valores de menos pi. De nuevo, si alguien dice y argumenta siguiendo porque es verdad que una cosa es cierta, 2pi y 3pi están dando el mismo valor.
Sí, si lo argumentáis está bien y os lo pondrían como bien, pero por norma general la operación arco tangente se describe como aquella que está entre menos pi. Si lo ponéis y lo argumentáis, vale, yo creo que os darían la puntuación completa, pero si ponéis menos infinito más infinito, jaja, ya está, sin ningún tipo de argumentación, seguramente consideren que ha sido un triple. O sea que solo lo digo en este caso particular de este ejercicio, pero bueno, ya está. Así que aquí las tenemos. Es especialmente clave poner bien el rango porque luego nosotros tenemos que hacer los cálculos de lo pide también el ejercicio, los cálculos de las marginales. Así que, claro, si yo calculo la marginal de z, necesito correctamente utilizar los límites de w. Si pongo los límites entre menos infinito y más infinito, no he hecho el ejercicio, pero seguramente te salga una cosa que no esté bien. Así que, en ese sentido, sí, no creo que te quede bien. Y lo mismo para este lado. Recordad, los límites en este caso pues no cambian. Eso ha quedado claro cómo se calculan las marginales. Simplemente estoy integrando con los límites de integración correctos que he obtenido en el paso 6 de los apartados anteriores. ¿Alguna pregunta? Pues esto es constante. O sea, es habitual tener que trabajar de este modo. Así que yo os animo a que os aprendáis bien de memoria y que hagáis unos cuantos ejercicios sobre este tema, porque es que es súper habitual que caiga la transformación de variable aleatoria bidimensional. Vale. Entonces, el otro día que lo habíamos revisado, y esto ya, la verdad es que parece el día de la marmota porque he sustituido a Juan y lo he contado ya 4 veces, pero hay un asunto y es que podemos llegar a saltarnos. Esto requiere, el paso 1, podríamos incluirlo también, que necesariamente es de 2 variables aleatorias a 2 variables aleatorias. O sea, no es tanto el paso 1, sino en general el teorema fundamental aplicado a 2 variables aleatorias. O sea, lo que estamos viendo todo el rato, es decir, el tema 3. Porque en el tema 1, el teorema fundamental, pues ni siquiera lo pensamos, de una variable aleatoria a una variable aleatoria. Hay una manera de trabajar, si en vez de 2 variables aleatorias, una transformación de 2 variables aleatorias nos da una transformación a una variable aleatoria. Bueno, no quiere decir que no podamos aplicar este teorema. Lo que quiere decir que tenemos que aplicar un paso adicional, un par de pasos adicionales, y es, solo en este caso, en caso de hay un paso, digamos, 1.5, que es crear una variable auxiliar. Y hay un paso 7 o 6.5, podemos llamarlo también, que es calcular la marginal de la variable aleatoria no auxiliar. Es decir, la auxiliar la creo aquí, me la estoy inventando y la elimino aquí calculando la auxiliar. Entonces hay como pasos intermedios que tenemos que tener en cuenta. Es justo lo que viene en la diapositiva. Es decir, a mí me dan una transformación de verdad, dato en el ejercicio, z es igual a g de xy, ¿ok? Pero solo me dan eso. Y yo solo sé trabajar con 2 variables aleatorias a 2 variables aleatorias. Por lo tanto, me invento otra. W igual a h de xy. Ahora vemos un ejemplo de cómo te inventas otra. Entonces ya así haces todo lo demás. Y por último, haces el cálculo de la marginal con respecto de la variable. O sea, te quedas solo con la variable que no te has inventado. En este caso lo ha llamado z, pero vamos, podría llamarlo como quieras. Así que un ejemplo que yo creo que es lo mejor. Transformación, nos dicen que g de xy es igual, o z, ¿no? Es igual a x más y.
Así que nos piden calcular la f de z a partir de lo que nos han dado, que es la función densidad de probabilidad x. Bueno, no nos la están dando, la consideramos dato. Así que lo que hacemos es, vale, paso 1, ¿es continua a continua? Pues suponemos que sí, no nos lo están diciendo, pero es a continua a continua. Es dos variables aleatorias a una sola variable aleatoria, porque solo tenemos esta, así que me invento otra. W es igual a, en el ejercicio dicen a y, podríais decir a x. Ahí es donde hemos hecho el paso 1.5. Y ahora ya puedo hacer pues, todos los demás. El paso 2 estaríamos hablando de que esta nueva, a ver, no me he complicado la vida. W igual a I es lo mismo que decir I igual a 1. Ya tenemos la inversa. Y la otra, pues tendremos que ver qué pasa con ella. O sea, X es igual a z menos I. Y como la I vale esto, estamos trabajando con X es igual a Z menos W y es igual a W. Paso 3, cálculo jacobiano. En este caso lo está haciendo me parece, bueno, da igual, tanto la directa como la inversa debería estar dando lo mismo. Pero lo está haciendo yo creo con respecto a la directa, derivada con respecto de x, de z igual a x más y. 1. Y lo pongo. Ni merece la pena. O sea, estoy derivando aquí, ¿eh? Tomo la derivada de esta con respecto de x, de esta con respecto de y, de esta con respecto de x y de esta con respecto de y. Entonces, la primera con respecto de x, 1, porque la parte de la y se nos va. La segunda con respecto de y, 1, porque la parte de la x se nos va. La de abajo, la de w con respecto de x, 0. No tiene dependencia con respecto de y. Y la misma, pero con respecto de y. Diagonal principal menos diagonal secundaria, 1 menos 0, 1. En valor absoluto, 1. Entonces, paso 4, ahora puedo calcular la desolación. Es decir, la f de ZW, no de Z directamente, aquí podría ser un momento de cagada, es igual a la transformación, o sea, a la f de xy, dato, partido por el módulo de jacobiano, el valor absoluto, que ya sabemos que es 1, o sea que son la misma cosa. Sí. Sí, te cambiaría el orden. Sería, sí, bueno, lo decides, o sea, exactamente, exactamente. Pero vamos, o sea, estas chifas. Entonces, queda lo mismo, paso 5, sustituimos las variables. No lo hacemos porque no las tenemos, simplemente. O sea, es lo mismo que decir que es la f de x y en el valor z, o sea, en el valor x es igual a z menos y en el valor y que es igual a w. Aquí hemos aplicado el paso 5. No lo podemos sustituir realmente, bueno, lo sustituyo en los parámetros, pero porque no puedo hacer otra cosa. Paso 6, determinamos el rango. Un poco complicado otra vez, porque no nos lo están diciendo de este, pero si yo supongo que esto está entre menos infinito e infinito,
pues hacer una suma no está cambiando nada. Así que podemos asumir que el rango está también entre menos infinito y infinito. El de z. Y el de w. O su rango, si lo queréis llamar esto, si preferís llamarlo un poco más riguroso. Así que, nada, ya lo tenemos todo, pero paso 6.5, hay que cargarse la W porque me la he inventado. Así que tenemos que hacer la integral con respecto de W. Y eso nos queda respecto exclusivamente. Entonces, ya hace luego una presuposición que esto no lo dice el enunciado, pero si X e Y son independientes, pues entonces esto se puede separar, ¿no? Esto es la definición de independencia, que la conjunta, la FDP conjunta, es lo mismo que el producto de las FDPs marginales. Entonces, integrando en el rango, que es menos infinito infinito, llegamos a la misma conclusión, que por cierto se puede llamar el teorema de la convolución también, que es que la suma de dos variables que son independientes en realidad es la convolución. Bueno, eso es la convolución en el dominio, digamos, de las probabilidades, de la densidad de probabilidad. En el caso de las variables aleatorias. Que esto ya lo habíamos visto, no sé si os acordáis. O sea, de nuevo llegan a la misma conclusión. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. Vale, pues nada. Esto sería todo con respecto de las transformaciones. Ya hemos visto cómo hacer transformaciones por el método clásico, que sería aplicando directamente la definición dura, y por el método teorema fundamental, que es la habitual. Si tiene que ser por el método de la definición, en general tiene que ser algo evidente. No puede complicarse demasiado. Si no, lo que suele caer en el examen es esta segunda parte. Pero bueno, en principio todo puede caer, ¿no? Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser, voy a intentar dar esta parte, un poco, no rápido, pero sí que es más la chapa, ¿vale? Es más la parte de, pues hay cosas que hay que aprenderse y el nombre que tienen y tal. Y la semana que viene intentaremos hacer pues muchos ejercicios de exámenes y de cosas que lo contengan todo. Entonces, lo primero que tenemos que hablar, igual que pasaba en el tema 2, es el teorema de la media. ¿Vale? Súper útil. Seguro que lo visteis en el parcial. Había cosas que había que calcular así. O sea, en vez de necesitar hacer toda la transformación para calcular la media de una transformación es directamente poner la transformación en donde iría la X y la Y, o en donde iría, vamos, el parámetro de la esperanza matemática. Con respecto, o sea, estoy calculando, fijaos, calculando la esperanza matemática de Z, que es una transformación de la variable aleatoria, utilizando la FDP de la directa, de X y la que no está transformada, simplemente multiplicando por la transformación. Esto ya lo visteis. O sea, esto era antes con la G de X, pero ahora es con la G de X y, o sea, aplica exactamente igual.
muy útil, porque es que esto sirve para trabajar rápidamente, ¿no? Le pasa lo mismo a la discreta. Mm, a ver. ¿Alguna pregunta? Esto es más. O sea, es igual, teóricamente hablando. Es la extensión a la variable bidimensional. Por otro lado, misma idea, lo que veíamos en el tema 2, pero con la condicional. O sea, la idea de que tengo una cierta información, entonces eso lo que significa es que puedo seguir aplicando la misma transformación, puedo seguir aplicando la misma FDP directa sin necesidad de hacer la transformación, pero con un cierto valor que es conocido. Esto es retorcer más de lo mismo. Ahora vemos un ejemplo. En el caso de las discretas, lo mismo, pero con el sumatorio. Hay un caso particular, que el que trabaja en ciencia de datos en el futuro se pasará también la vida haciendo estas cosas. Lo que pasa es que esto te lo hace Excel directamente. Es la línea que voy a llamar recta de regresión. Es decir, es considerar que la transformación es directamente una de las variables. Luego estoy calculando la esperanza, la recta de regresión es calcular la esperanza de ese valor con respecto del resto de valores, asumiendo que tengo estas dos condiciones. O sea, que conozco todos los valores de X, los valores de esperanza de Y con respecto de todos los valores de X calculados sobre la marginal. O sea, un poco, vamos a ver un ejemplo porque igual es un poco complicado, pero en realidad es una operación sencilla y puede caer como tal. O sea, te pueden pedir la recta de regresión y tienes que saber que tienes que hacer esto. En general, la recta de regresión, seguro que la habéis escuchado. O sea, cuando tenemos una nube de puntos, hay algunas tizas que son como de mala calidad, ¿eh? Cuando tenemos la nube de puntos, la recta de regresión es aquella que en media más o menos minimizan todas las distancias a esta recta. Por eso también se puede obtener por una cosa que se llama los mínimos cuadrados. Esta es la que te están pidiendo. Si es una recta, es lo mismo que decir es igual a X, donde la pendiente y el intercepto o la ordenada en el origen. O sea que lo que nos están pidiendo es esto, siendo esto X, esto Y. Y se puede calcular. Porque en una variable aleatoria no necesito dar puntos, simplemente calcular por mínimos, sino que puedo obtenerlo condicionando una variable con respecto de la otra. Vamos a verlo, para que quede más claro. Esto, o sea, en realidad, es que hay un teorema luego, que es el teorema del límite central, o del central del límite, que se pregunta en las entrevistas para científico de datos. O sea, que hay que tenerlo fresco. Quizá ahora es solo para aprobar el examen, pero algún día echaréis mano de estas diapositivas y os acordaréis de mí. Vamos a ver un ejercicio. Creo que vamos a ver mejor este aquí, el caso contigo. Yo os doy esta FDP, que es 2 para 0, X y 1 y 0 resto. O sea, sencilla, pero con una condición, o sea, con dependencia entre las variables. Esto ya habíamos visto una. Perdón, lo tengo en el ejercicio al revés, ¿vale? Para que no. Ya habíamos visto una que era así, en el que había que tener en cuenta los límites de la integración y tal. Entonces, hay que calcular la media de X, la media de Y. Ay, no, espera, esto no es. Hay que calcular la recta de regresión. Entonces, vamos a calcular, lo primero, para calcular la recta de la regresión, la marginal de una de ellas. En el caso de la recta de regresión con respecto de la X, pues necesitaremos la marginal de X. Así que, si lo recordáis, es decir,
tengo que integrar sobre y la y, sus límites de integración son entre 0 y x. Estoy haciendo la marginal de x, luego tengo que observar solo los datos de y. Es decir, tengo que colapsar la información de y para que no quede una dependencia con respecto de y, que debería tenerla aquí. Sino que si solo quiero ver la x, hago el sumatorio o hago la integral de y con los límites apropiados. Entonces esto nos queda como y y x, y eso es igual a 2. ¿Se me olvida algo? Porque si ya no existe la y, la x se encuentra entre 0 y 1. Sería el paso. El paso 2. Vamos a calcular la f de p condicionada. Y con respecto de x. Perdón. ¿Alguien se acuerda de cómo se calculaba esto? Hay que recordarlo, hay que estudiarlo, ¿vale? Es la f de x y partido de la f de x. Entonces, en lo primero lo tenemos, 2, lo puede ser más fácil. Lo segundo, ya lo hemos calculado. 2x. 1 partido. Entonces, su rango, que es la y condicionada a los valores de x, es exactamente lo mismo que tenemos ahí. Entre 0 y x. O sea, esto ya está condicionado de alguna manera, ¿no? Pues la misma idea. O sea que, si os fijáis, solo un detalle. Bueno, aquí tenemos nuestra marginal, pero esta, la y condicionada a x, tiene pinta de uniforme. Entre 0 y x. Porque está 1 partido por x. Pero bueno, esto es un detalle, solo para que lo anotéis, para que veáis que se puede fijar uno en esta clase de cosas. Y entonces ahora ya, paso 3, la recta de regresión. ¿Qué es la esperanza de esto? Y con respecto de x igual a x. Es decir, voy a seguir por aquí abajo. Es decir, la definición de esperanza. O sea, y multiplicando a la f de p, que acabamos de calcular. Entre sus valores correctos. Es decir, la integral entre 0 y x de y por 1 partido por x, diferencial de y, que nos quedaría, pues ya tenemos la y cuadrado partido por 2, o sea, 1 partido por x de fuera, ¿no? Porque eso nos da igual, 1 partido por x y cuadrado partido por 2, entre los límites que son 0 y x. Es decir, x al cuadrado partido por x partido por 2, 2x, ¿no? O sea, x medios. Y esa es la recta. Ahí ya no hay que dar ningún rango. Estamos hablando de una esfera. Es decir, o sea, recta de regresión o e de y condicionada a x siempre va a tener una pinta de recta, que eso hemos dicho, eso es ax más b, y esta en nuestro caso tiene pinta de x medios. Luego a es igual a un medio y b es igual a 0.
La pendiente es un medio y el intercepto coordenada vale. Así es como se calcula. Entonces, la diapositiva es un poco... o sea, no queda muy clara. Con el ejemplo yo lo veo bastante más claro. O sea, calculas la... O sea, lo que te interesa es esto, ¿no? La que está condicionada, pero por lo tanto vas a necesitar calcular la marginal. Haces el cálculo o echas la esperanza. Lo que pasa es que no te lo van a pedir así, no te van a pedir calcula la esperanza de Y con respecto, conociendo los datos de X. Te van a preguntar calcula la recta de regresión. Y esto yo lo he visto en examen. Y se hace así, ¿vale? Si queréis vemos un ejemplo también discreto. ¿O queréis que nos lo saltemos? Lo que yo quiera, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo discreto. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver el ejemplo discreto porque tiene, no es que sea difícil, pero tiene un tema. Y es que no vamos a poder dar como tal una recta, porque la recta habría que calcularla con algún tipo de optimizador o sistema, que eso queda fuera de lo que estamos viendo en señales aleatorias. Por cierto, os había dicho, tiene pinta de uniforme, ¿no? Y por lo tanto... Ah, no, pero eso era otro. Nada, no he dicho nada. Mira, otro ejercicio. Tenemos los valores de X y de Y, que son la edad de los niños y la altura que tienen. La edad de unos niños concretos que va 5, 5, dos niños de 5, dos niños de 6, dos niños de 7, ya la dejamos ahí porque tengo hasta 8 y 9 y 11. Este niño mide 104, este niño mide 108, este mide 112, 115, 118 y 122. Entonces, lo que aparentemente ocurre es que cuando uno sube, el otro también. Por lo tanto, si me preguntan, qué es la idea del ejercicio, dame la recta de regresión dados estos valores, la pendiente tiene que quedar positiva. O sea, eso es una de las cosas que hay que ir viendo. Luego hablaremos también de lo que es la correlación, pero cuando sube uno, sube el otro. Luego están positivamente correladas. Pero bueno, por ahora la recta. R. Entonces, vamos a ver. Yo tengo, por un lado, XY. ¿Qué pinta tiene esto? Pues esto sería, ahora tenemos 6 valores, yo tenía 10, así que, o sea, la probabilidad de que obtengamos uno de los valores es equiprobable, ¿vale? O sea, los niños, solo hay un niño y elegir a un niño es lo mismo, o sea, que sería como 1 partido por 6 por la probabilidad, ¿no? O sea, por la probabilidad, perdón. Por la... es que no sé, quiero escribirlo así, pero... Hasta 6 de lo que venga en la tabla. Es que no sé si me explico. Los valores de la tabla de X y los valores de la tabla de Y. Por lo tanto, la marginal podríamos estar diciendo que es el sumatorio de todos los valores de Y de lo que teníamos aquí. Es decir, tenemos por un lado la probabilidad de X cuando se trata de un 5 más la probabilidad cuando se trata
de un 6 más la probabilidad cuando se trata de un 7, o más, perdón, igual, son iguales, porque tenemos la misma cantidad de niños en todas las edades y cada uno de ellos pues vale 2 entre 6, o sea, un tercio. Es decir, como hay 2 niños en 5, 2 niños en 6 y 2 niños en 7, pues la marginal de la X será un tercio, un tercio, un tercio. Eso es lo que viene a decir. Así que la recta de regresión, primero tenemos que calcular de X. Vamos a Entonces lo que pasa es que hay 2 alturas por edad. Luego, cada altura tiene probabilidad de un medio. Esto, por eso es jodido de poner porque se lo podríamos estar escribiendo todo en la tabla, pero no sé, más directo así. Por lo tanto, si yo ahora sí lo que me preguntan, calculo gran X será lo mismo que decir, para X igual a 5, 104 más 108 partido por 2, es decir, 106. Para X igual a 6, 112 más 115, o sea, partido por 2, 113,5. Y para X igual a 7, estaríamos hablando de 120. Porque nos queda 118 más 122 partido por 2. Es decir, este es el resultado ya. O sea, al tratarse de una variable que es discreta, no podemos dar unos valores de recta, de decir pendiente y ordenada, sino que podemos dar los valores de la esperanza en función del valor concreto. Porque ¿cómo sacaríais la recta? Bueno, pues habría que ver, o sea, habría que ajustar, habría que hacer una derivada encontrando el mínimo de los valores de A y de B, de esta, ¿cómo se llama? La pendiente y la ordenada, que minimicen el ajuste a estos valores. O sea, hay técnicas para hacerlo, pero no se estudia en salto. Entonces, el ejercicio queda resuelto de esta manera. Queda resuelto en este punto. No hay que hacer más. Como suele ser una puñeta, es mucho más habitual que caigan las continuas, pero yo quería que viésemos las discretas porque ya veis, o sea, es más difícil. Podéis intentarlo poner todo en la tabla, ¿no? Ir haciendo los cálculos que yo no he ido haciendo. Pero o sea, la marginal, podéis ver las probabilidades o lo podéis poner así en un lado, no sé. Es un poco más tricky, digamos, con las discretas. ¿Alguna pregunta? Vale. Otro de los teoremas que hay que saberse, o sea, ya llevamos el de la media, el de las condicionales, o la media condicional, perdón. Y otro de los que aplica es el teorema de la probabilidad total, aquel que decíamos que en la teoría de sucesos o en el álgebra de sucesos, pues estábamos hablando de aquellos que están, son mutuamente excluyentes 2 a 2 y son exhaustivos cuando cubrimos todo el espacio. Aquí le pasa lo mismo, de hecho está hablando en términos de sucesos, pero vamos, es decir, vamos, que la esperanza de esto también aplica en el teorema de la probabilidad total, es decir, la
probabilidad de que cierto suceso ocurra multiplicada la esperanza y lo sumamos todos. Es una demostración más de que la esperanza matemática es un operador lineal. O sea, lo puedo meter dentro del sumatorio y aquí no está pasando nada. Con las condiciones que hagan falta, multiplicado por las probabilidades, haciendo los sumatorios, etc. No vamos a hacer ningún ejercicio aquí porque... Ok. Ya os he dicho que prefiero pasar por aquí un poco más rápido y luego ver ejercicios de verdad. Entonces, esto no lo voy a hacer en la pizarra. Directamente lo vamos a ver y es una de las cosas con las que sí que se suele trabajar. Es la demostración de que una combinación lineal de dos variables aleatorias, al final, su esperanza matemática se demuestra que es un operador lineal. Es decir, si yo calculo la esperanza matemática de eso que tenemos ahí, la esperanza de A más X más B más Y por Y más C, sería la definición de la esperanza matemática, meto lo que está dentro del parámetro de la esperanza y lo multiplico por su función densidad de probabilidad. Y entonces, como se trata de integrales que si sabemos que son un operador lineal, las separo, ¿no? O sea, las separo en la que tiene la A por X, en la que tiene la B por Y, la saco fuera porque no tiene dependencia, el parámetro no tiene dependencia con el integrando, y la C también por su lado. Entonces, esto es como la marginal, esto es como la marginal y esto es la integral en todo su rango, eso tiene que dar 1. O sea, eso sí, tiene que dar 1. Por lo tanto, lo que obtenemos al final son cosas que tienen nombres propios, hemos sacado fuera los parámetros y hemos calculado la esperanza de X, la esperanza de Y, y aquí, como es una constante, no se nos va el operador esperanza lineal. Yo me imagino que esto ya lo manejaréis porque, es decir, en el tema 1 y en el examen, de hecho, cayó una cosa muy parecida. Así que esto sigue aplicando a dos variables aleatorias. La combinación lineal y la operador de esperanza matemática se va moviendo. Nada más. Aquí machaca un poco al respecto de las gaussianas. Las gaussianas se les da mucha importancia en este tema. Solo lo dejo caer. Lo que ocurre, y quiero que os quedéis con esta idea, es que la suma de dos variables gaussianas independientes da a su vez una variable gaussiana. Eso es lo único que es importante de esta diapositiva. Y os podéis aprender también la media y la desviación típica, o la varianza. A la varianza le pasa lo mismo que en la variable unidimensional. El parámetro a por x, la varianza de a por x sería sacar la a al cuadrado. Eso he visto en el examen gente que falló y me dio mucha rabia. ¿Vale? Pero sigue siendo una variable gaussiana. Esto sería pregunta que yo podría preguntarlo en una entrevista de trabajo. En el examen también. Y otro ejemplo, ¿qué pasa con el producto de las variables? Hemos visto la combinación lineal. ¿Qué pasa con el producto? Solamente los puedo separar si se trata de variables que sean independientes. Si no hay variables independientes, tendréis que echar el cálculo. Sí, ya está. Eso he dicho. ¿Vale? Hemos pasado rápido. Pero esto es mejor verlo con ejemplo. Entonces, también se habla, igual que hablábamos de la kurtosis y la de skewness y todos esos momentos que nos podíamos calcular con el operador de esperanza matemática, también tenemos momentos conjuntos. Aquí se habla de los valores, el momento 1,2, el momento 1,1, es decir, son aquellos que la esperanza matemática está calculándose con respecto de la multiplicación de las dos variables aleatorias elevadas a el orden. Por lo tanto, si os preguntan el momento conjunto 1, 2, tendréis que elevar la x a 1 y la y al cuadrado. Y lo metéis ya en su integral. El operador de esperanza matemática, eso sí que lo manejáis. Hay uno que tiene un nombre especial y esto se pregunta siempre. Calcula la correlación entre la variable y la x. Es calcular la esperanza matemática de x por y. Juntos. Tiene un nombre tan especial que normalmente le ponemos hasta una letra, que es la R. Esto es lo más importante de las 4 últimas diapositivas que hemos visto. Entonces, te pueden preguntar la correlación. Supongo que creo que nos dará tiempo. Ah, bueno, sí es esta, bueno. Creo que nos da tiempo a hacer un ejercicio. Si no, lo hacemos el lunes. Porque
Mm, sí que nos va a dar tiempo. La correlación se define así. Por otro lado, otra de las cosas que tenéis que recordar, la covarianza, que no se confunda. Se parece a la varianza, en el sentido que se llama covarianza, o sea, recordarlo así. Es como si la varianza era la esperanza al cuadrado, ¿no? O bueno, el momento, perdón, el momento centrado de orden 2. Esto es lo mismo, es el momento centrado de orden 1, 1. O sea, entre los dos suman el orden 2. Es decir, es lo mismo que la varianza, pero con la correlación aquí molestando y las variables, las esperanzas matemáticas separadas restando. O sea, lo mismo que hacemos con la varianza, e de x al cuadrado menos e cuadrado de x, pues esto sería e de xy menos e de x por e de y. A eso lo llamamos covarianza. Y esto también se pregunta mogollón. Entonces, es que son cosas que van juntas. Si te preguntan la correlación, después va la covarianza. Y otra de las cosas que pueden preguntarte que van juntas, esto hay que chaparlo, ¿eh? O sea, es lo que hay. Es el coeficiente de correlación, que eso también el que se dedique a la ciencia de datos trabajará con él un montonazo, que es dividir la covarianza entre las desviaciones típicas, no las varianzas. Importante, porque muchas veces esto se olvida. Muchas veces lo veréis como resuelto como la raíz cuadrada de este al cuadrado por este al cuadrado. Son las desviaciones típicas. El coeficiente de correlación tiene la propiedad de que siempre es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1, y lo que nos está indicando es sobre la recta de regresión, que es esto que hemos visto justo antes, cómo crece o decrece uno cuando uno crece como el otro crece o decrece, viceversa, o si no tienen ninguna correlación lineal, pues estaríamos hablando de que esto podría ser cero y por lo tanto cuando uno crece la otra no hace nada. Es decir, estamos cerca de algo que podría ser independencia, pero no necesariamente, que se llama ortogonalidad. Vamos a ver el ejercicio de antes, vamos a echar todos estos cálculos. Y ya lo dejamos ahí. En estas cosas hay que manejarlas, que no se os olvide. Hay que estudiarlas. Yo para echaros una mano, ahora abro también el esquema, pero en el esquema ese que yo ponía antes, sobre todo en el tema 1, están claramente todas. O sea que ahí podéis echar una mano y tenerlo como referencia mientras estéis estudiando. Venga, el ejercicio de antes, el de la f de x igual a 2, para x 0, x 1 y 0 resto. Vamos a hacer todos los cálculos que se pueden pedir. La media, el valor cuadrático. En el examen la gente alguno me lo ha confundido con el valor RMS. Curioso. La covarianza. También vamos a calcular el valor del coeficiente de correlación y también vamos a calcular el valor, la correlación. Venga. ¿Eh? Ah, no en el examen. Ah, este dices. Este me lo estoy inventando. Es el de antes. O vamos, me lo he inventado hace un rato. Entonces, venga, esperanza de X. Pues será entonces el valor 2, o sea, X por 2 o 2X por 2. Es decir, estamos echando el cálculo de Y con respecto de X, el cálculo de la f de p multiplicada por el valor de X. Esto se puede calcular así. Así que, pues este es fácil, ¿no? 2/3. Hay que, el ejercicio también pide la esperanza de Y. Pues tenemos la misma cosa. Solo que aquí vale ahí por 2.
Ni lo integro. Ya os digo el resultado. 2 tercios. He dicho al revés, un tercio, pero está al revés. El de arriba sí. Valor cuadrático medio de x. Pues las mismas integrales, pero de x al cuadrado por 2. Valor cuadrático de y. Un sexto. Estas ¿cómo se llama? Integrales, más o menos nos manejamos. Venga, va, el valor más esotérico de correlación. Pues aquí lo que tenemos es la x por la y por 2. Así que hay que integrar con un poquito más de cuidado. Pero vamos, también sale una integral directa. Un cuarto. Así que ya lo tenemos todo. O sea, si nos han preguntado en el ejercicio, calcula la covarianza, calcula la correlación, calcula el, ¿cómo se llama? El ratio el coeficiente de correlación. Necesitamos haber calculado estas 5 cosas. Porque entonces ahora yo puedo decir, vale, si me preguntan la varianza de x, pues ya sería este de aquí menos este de aquí. La varianza de y equivalente. Esto da 1 partido por 18. Y la varianza de y también. Porque nos queda 1/2 menos 2 tercios al cuadrado, eso es 1 partido de 18. Y la covarianza, me la tengo que saber de memoria, se parece mucho a esto. La correlación menos las cosas que ya he calculado. Es decir, 1/4 menos 1/3 por 2 tercios. Así que nos queda que hay una covarianza de 1 partido por 36. Y por último lo voy a poner por aquí. Si me preguntan el coeficiente de correlación, se escribe así, es una ρ. Bueno, es la covarianza que acabo de calcular partido por, como tengo las varianzas, que es la raíz cuadrada de la varianza de x por la varianza de y. Si tenéis las desviaciones típicas, os ahorráis la raíz cuadrada. Así que la covarianza, habíamos dicho que vale 1 entre 36 y esto es la raíz cuadrada de 1 entre 18 por 1 entre 18, o sea, 1 entre 18 al cuadrado. Se van 1 entre 36 entre 1 partido por 18, un medio. Pues esto ya solo es
retorcer las integrales. Este sería el caso más sencillo, pero todo lo que os quieran machacar con esta función. Bueno, podría haber situaciones en las que te den la media, te den cosas, si tú sabes que estás trabajando con variables independientes, entonces esto se puede separar, entonces la covarianza te queda cero, pues serían los mismos términos. Pero vamos, o sea, eso es práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún punto? Vale, pues nada, hemos terminado.